Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 1, versículos del 18 al 24. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que ahora al estudiarla, Señor, al meditar en ella, tú cambies nuestros corazones, Padre, tú cambies nuestros puntos de vista, tú cambies lo que pensamos, Señor, para tener tus pensamientos y tu punto de vista acerca de estos temas, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Estaba viendo una entrevista de un locutor de radio, ¿no? Es un locutor que siempre se enfrasca en peleas de la filosofía de género y varias cosas. Pero entonces se enfrascó, supongo que con un cristiano, porque estaban discutiendo acerca de la resurrección. Y entonces el cristiano le dijo: ¿y por qué no crees en la resurrección? Y él decía: bueno, porque eso no sucede de manera natural. Dice: no hemos visto a alguien que resucitara de los muertos. Dice: por eso no creo en la resurrección. Pero el otro se puso necio, ¿no? No, pero solo porque tú no lo has visto, eso no quiere decir que no suceda. Bueno, pero es que la ciencia, le decía y el otro se ponía más necio, hasta que le dijo: a ver, es un absurdo que la gente regrese de los muertos, le dice. El locutor le dijo: es un absurdo. Es una locura. Casi no le dijo esa palabra, pero el locutor le dijo: es un absurdo. Nunca hemos visto que un hombre regrese de los muertos. ¿Y por qué les platico esto, hermanos? Porque esto es más o menos lo que este pasaje nos va a decir. Pablo venía hablando acerca de las divisiones. Al terminar hablando acerca de las divisiones, dice, algunos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Él dice: Cristo está dividido. Y al momento de llegar a este punto, hagan de cuenta que dice: a propósito, vamos a tratar unos temitas. Hagan de cuenta que hace un paréntesis, ¿no? Y va a tratar algunos temas referentes a las divisiones que atacan o que de alguna manera enseña acerca de las divisiones. Pero hagan de cuenta que es un paréntesis, es un a propósito. Hablando de las divisiones, vamos a tocar algunos de estos temas. Cuando vimos el contexto histórico de 1 Corintios, les comenté que la iglesia en Corinto estaba formada por hermanos griegos y judíos. Era una iglesia llena de griegos, ¿verdad? Sobre todo por lo que Pablo habla a la iglesia, parece ser que había muchos griegos muy orgullosos de su filosofía, ¿verdad? Algunos hermanos de allí de Corinto eran griegos y hagan de cuenta que estaban orgullosos. Ay, espérame, de los griegos viene Platón, viene Sócrates y vienen los grandes filósofos. Hagan de cuenta que eso era lo que estos hermanos pensaban. Seguramente había algunos hermanos muy sabios desde el punto de vista griego. Probablemente algunos hermanos sabían mucho de la filosofía griega, de los que estaban allí en Corintio. Y tenían una gran tentación, ¿verdad?, de mezclar la filosofía griega con el evangelio. Algo que terminó haciéndolo después la iglesia, en los siglos 2 y 3, cuando vimos la historia de la iglesia, ¿se acuerdan? Vimos que finalmente la iglesia termina mezclando la filosofía griega con el evangelio. Pero hagan de cuenta que desde aquí ya empezaron a querer mezclar: oye, pero mira lo que dijo Sócrates, se me hace que es esto que dice el evangelio. Y me parece que Sócrates ya estaba vislumbrando cosas del evangelio, o el evangelio es parecido a esto que dijo Aristóteles. Empezaban como a querer mezclar su filosofía con el evangelio. En algún momento tal vez veían que la predicación del evangelio era poca cosa.
que era como una filosofía defectuosa a sus propios ojos. Estos hermanos llenos de conocimiento, imagínense, en los griegos surgió la lógica, ¿no? De repente que les hablaran de cosas que no parecen tan lógicas, ¿sí? Me parece como que, por lo que les dice Pablo, como que menospreciaban un poco el evangelio. Despreciaban a Pablo porque él carecía de la excelencia de un orador. Pablo no era un gran orador. De hecho, si ustedes ven ahí en Hechos, se le durmió un muchacho que se le cayó, ¿no? Entonces no era así muy ameno que digamos Pablo. Algunos consideraban que el énfasis de Pablo en la cruz era una ofensa para la mentalidad griega. Sí estamos dispuestos a aceptar que Cristo murió en una cruz, pero eso, espérame, eso no es lógico. Como dice este cuate, eso es medio absurdo. Y esto obviamente promovía la rivalidad y el conflicto interno, porque los judíos, que ellos, por su contexto histórico, por su historia, ellos sabían que Jehová, el Dios de los ejércitos, podía hacer lo que fuera, entonces creaba conflictos. Algunos parecían más interesados en las credenciales y el prestigio de los predicadores que en el carácter de la persona, y esto lo ataca Pablo más adelante, hermanos. Tristemente es lo que a veces pasa en nuestras iglesias. Tristemente a veces pasa. Y más en esta época, hermanos, en que estamos tan dispuestos a creer cualquier cosa, excepto las verdades del evangelio. Estamos más dispuestos a creer, perdóneme que lo diga con estas palabras, cualquier tontería, que creer las verdades simples y llanas del evangelio. Tenemos un esnobismo espiritual. Estamos más dispuestos a creer en alguien por quién es. No, esto lo dijo el predicador fulano de tal, esto lo dijo el teólogo. No es que es teólogo, PhD, teólogo de no sé qué, teólogo de arriba, teólogo de abajo. Si lo dijo él, seguramente es verdad. Estamos más dispuestos a aceptar algo por las credenciales de quien lo dijo que por el carácter de quien lo dijo. Y ¿saben qué? Más o menos esto es lo que está pasando en Corinto, y esto es lo que Pablo tiene que empezar a corregir. Y Pablo tiene que enseñar lo correcto acerca de estos errores, y veamos cómo lo enseña en este pasaje, que es además muy fácil de entender, hermanos, pero muy profundo, muy profundo. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Déjeme decirle algo. Nosotros ya vivimos en una cultura cristiana, déjeme decirlo así. Aunque yo crecí en un hogar ateo, ¿verdad? Mi bisabuela me llevaba a misa. Entonces, para nosotros es más fácil entender el cristianismo porque crecimos en una cultura, déjeme decirlo, en una cultura cristiana, ya sea católica o la que sea. Pero imagínese en el siglo I, ¿verdad? En donde a usted le dicen, y déjeme poner las comparaciones, que un hombre, esa es la comparación, ¿no? Allá en Chimalhuacán, porque de Roma a Palestina era como de Nueva York a Chimalhuacán, ¿verdad? Allá en Chimalhuacán surgió un tipo que predicó una doctrina, ¿verdad? Que murió en una cruz y que resucitó. La primera pregunta, ¿usted le creería? Y que además sus seguidores ahora predican que está vivo y que por ese tipo allá en Chimalhuacán, por ese sacrificio en la cruz como criminal, entre comillas, porque lo ejecutaron como criminal, por ese tipo, ahora podemos ser salvos. Perdóneme, hermano, pero a mí es una locura hoy. Esa comparación, imagínese. Eso era, la predicación de la cruz era una locura. ¿Cómo es posible que un señor en Palestina, que además fue ejecutado como un criminal, dicen que resucitó, pero que además por él es el Hijo de Dios y por él somos salvos?
A veces tenemos que ponernos en esa comparación, hermanos. ¿No le parece una locura? Esto era más o menos, esto era lo que pasaba en el siglo I. Para el que se pierde, hermano, esto es locura. La palabra de la predicación, la palabra de la cruz es locura. ¿Cómo es posible que alguien que murió en la cruz es un triunfo? ¿Cómo es posible que alguien que murió en una cruz como malhechor nos va a dar salvación? Es el Dios del universo. Perdóneme, hermano, no es lógico. Una cosa es que culturalmente lo hemos aceptado, pero no es lógico. Si fuese lógico, muchos seríamos cristianos nada más por eso, pero no es lógico. No es lógico. Todos, excepto los que le conocemos y estamos seguros de ellos, cualquier persona niega la resurrección de Cristo. La acepta porque se le enseñaron de niño como un mito, como algo. Pero aceptar la resurrección de Cristo sin conocerle a Él personalmente nos parece locura. Ahora bien, para nosotros los salvados, sabemos que la cruz es poder de Dios, tanto para la salvación como para la santidad. La sabiduría de este mundo no puede aceptar algo como la palabra de la cruz, y Pablo mismo lo advierte. Lo leímos ahorita en el pasaje que leyó Diana, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Nosotros como cristianos no podemos caer en el engaño de la sabiduría de este mundo, porque la palabra de la cruz es locura. Era lo que les estaba diciendo a los corintios. ¿Qué le estaba diciendo? Claro, si tú no eres cristiano, seguramente la palabra de la cruz te parece poca cosa. Si tú no eres cristiano, seguramente la palabra de la cruz te parece locura. Pero a los que somos cristianos, a los que hemos creído en el Señor, a los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, sabemos que la palabra de la cruz es poder. Sabemos que la palabra de la cruz es poder. Versículo 19, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esta es una profecía que está ahí en Isaías 29:14. Y esto lo podemos ver con toda claridad en estos tiempos, hermano. Déjeme decirle, la ciencia tiene muchos enigmas. Muchos, ¿no? Tengo el esposo de una prima que es físico teórico, ¿no? Y un día me estaba explicando que no se explican por qué las partículas se comportan como partículas y como onda. Dice, nadie se lo ha explicado, pero la misma partícula se comporta como partícula o se comporta como onda. Es un enigma que no saben. El Big Bang finalmente es una teoría, la evolución es una teoría. Hay muchos conflictos entre los científicos acerca de muchos asuntos que no se ponen de acuerdo. ¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo se originó el universo? Entonces, hay conflictos. Hay un capítulo de Big Bang Theory, no sé si han visto esa serie, donde Sheldon Cooper se pelea con otra científica porque él cree en la teoría de cuerdas y la otra cree en otra teoría, y se empiezan a pelear como niños. Es un chiste, hermanos, pero es real. Es real. En la física, en la química y en cualquier área hay incluso asuntos contradictorios. Los físicos se han peleado por sus propias teorías. Hay muchas corrientes filosóficas contradictorias y peleadas entre sí. Si vamos a cualquier rama de la ciencia, resulta que hay teorías contradictorias y peleadas entre sí. Ahora, pasemos a la sabiduría no oficial. Y entonces sí, la locura está peor. Ángeles, imanes, pirámides, metafísica, ley de la atracción, universos paralelos, constelaciones, ciencia cristiana, esoterismo, etcétera, etcétera, etcétera.
filosofías que incluso han permeado a la iglesia. Dios ha destruido la sabiduría de los sabios. Dios ha enloquecido la sabiduría, hermanos. Eso es real. Lo que hoy es una verdad, hermano, inamovible, mañana resulta una mentira. Mañana hay una nueva teoría. Mañana hay algo nuevo. Porque Dios así lo ha querido. Él así lo quiere. Ha enloquecido la sabiduría. Dios ha destruido la sabiduría de los sabios. Y esta sabiduría ha enloquecido. No podemos confiar en la sabiduría de este mundo, hermano. Y no me malentienda. Estudie. Aquí hay jóvenes que están estudiando física, matemáticas, y deben de ser los mejores. Y estudiar todo lo que tienen que estudiar. Usted debe ser el mejor en su área, en lo que usted estudia, hermano. Pero usted no puede confiar en esa sabiduría. Usted no puede definirse por esa sabiduría. Dios ha enloquecido la sabiduría. Una vez me preguntaron, oye, ¿tú crees en la evolución? Le dije, sí. Oye, pero tú eres un hombre inteligente, ¿cómo puedes creer? No, bueno, a ver, mi inteligencia nada tiene que ver con lo que yo creo, ¿no? No me creo tan inteligente, pero sí creo en la evolución. No, y me empezó a decir, no, pero mira que hay fósiles de 6 millones de años y hay no sé qué. Y le digo, a ver, vamos a zanjar esto rápido. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees perdón, él me decía si yo era creacionista. Le digo, ¿tú crees en la evolución? Le digo, bien por ti, qué bueno, le digo. No, yo te respeto. No sé por qué hay fósiles de 6 millones de años, no sé por qué hay cosas de tanto tiempo, ni siquiera sé si los días que dice Génesis fueron días de 24 horas o etapas, no sé. Lo que sí creo, y estoy seguro, y algún día cuando esté con el Señor, seguramente lo sabré, o probablemente lo sabré, es que el mundo fue creado por Dios tal y como lo dice la Biblia, que no tiene explicación. Por algo Dios no nos dio una explicación más detallada, pero lo decido aceptar. Mi amigo se enojó y me dijo que era un retrógrada. Le digo, bueno, ok, me han dicho peor. Déjeme decirle que esta sabiduría estaba separando a los corintios. Unos pensaban una cosa, otros pensaban otra, ¿verdad? Los griegos tenían su filosofía, su sabiduría, confiaban en su sabiduría, en su filosofía, y esto estaba siendo la fuente de las divisiones. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La sabiduría humana nunca nos llevará a Dios o siquiera nos acercará. Si esto fuera así, todos los científicos, todos los sabios, todos los filósofos serían cristianos. Pero lejos de eso, hermano. Muchos científicos, muchos sabios, muchos filósofos han decidido ser ateos. Y tienen su lógica, ¿eh? Yo entiendo la lógica de los ateos. Es lógico, ¿no? Un día un amigo me dijo, a ver, enséñame a Dios y voy a creer en Él. No, le digo, pues sigue sin creer, porque ¿cómo te lo enseño? No, es que yo solamente creo en lo que veo. Le digo, bueno, esa es una posición y lo entiendo, le dije, ¿no? Le digo, de todo el campo, ¿cómo se llama? El espectro de las ondas, lo que vemos es nada más un pedacito aquí. ¿Para qué está el ultravioleta y qué está el infrarrojo? Le digo, todo lo que no vemos, y tienes la osadía de decir que solo crees en lo que ves. Le digo, pero está bien, eso eres tú. Y es lógico, hermano, es lógico.
Porque la sabiduría nunca nos va a llevar a Dios. Dios la ha trastornado. Porque a Dios quiere que creamos en Él por la locura de la predicación. Usted está aquí y usted creyó en Cristo porque alguien le habló del Evangelio. Del Evangelio que más tarde en el capítulo 15 Pablo lo explicará. Porque este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio, hermanos. No le busque más. Cristo que murió en una cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Dígame qué científico le va a decir, sí, así es. Científicamente es imposible que alguien vuelva a la vida. Digo, solo en la novela de Mary Shelley, ¿no? Frankenstein, eso fue posible, pero es una novela al final del día. La sabiduría nunca nos va a acercar a Dios. Pablo le estaba diciendo a los corintios que la sabiduría que ellos tenían no los acercaba a Dios. No podían conocer al Dios del cielo con su sabiduría. Le estaba diciendo a los corintios, al contrario, tu sabiduría te está alejando de Dios. Tu sabiduría te está dividiendo de tus hermanos. Tu sabiduría está siendo un estorbo para la unidad de la iglesia. Tu sabiduría está siendo un estorbo para la unidad de la iglesia. Imagínense, ¿no? Yo como griego, yo vengo de un pueblo que dio grandes guerreros como Alejandro, que dio grandes filósofos como Platón, que dio grandes estadistas como Pericles. Pues, imagínense, ¿no? Qué orgullo, ¿no? O no estarían ustedes orgullosos. Hombre, los mexicanos, ¿verdad? Que hubiera mexicanos así. Hay algunos, pero, hombre, qué orgullo sentían los hermanos de Corinto. Pero Pablo estaba diciendo, mira, eso ni te acerca a Dios, ni vas a conocer a Dios a través de la sabiduría. Además, esa sabiduría Dios la trastornó. Ellos y nosotros conocimos al Señor Jesucristo por la predicación, por la locura de la predicación. Por esto tan absurdo como que el Dios de los cielos se encarnó, murió y resucitó, es por lo que conocimos a nuestro Dios. Y mira aquí donde estaba la división real. Porque los judíos piden señales, capítulo 22, y los griegos buscan sabiduría. Pablo les va a empezar a decir el fondo de esto. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjese lo que pasaba. Pablo dice dos verdades muy interesantes. Dice, porque los judíos piden señales. El judío siempre pedía señales. Y ahorita les voy a explicar por qué. Dice, los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. ¿Sí? Aquí están las divisiones. Aquí está una de las divisiones que había en la iglesia. Yo me imagino que los judíos seguían a Pablo porque él tenía las señales de apóstol. ¿Verdad? Cuando dice, yo soy de Pablo. ¿Por qué? Porque veían a Pablo que tenía las señales y prodigios de un apóstol. Y entonces el judío que pedía señales decía, entonces Pablo sí es un enviado de Dios porque hace señales y prodigios. Y otros, me da la impresión, déjenme, esto es una fantasía que yo me hago, y otros seguían a Apolos, porque en Hechos dice que Apolos era un hombre elocuente,
poderoso en las escrituras, elocuente. ¿Qué es un hombre elocuente? Alguien que habla muy bien, que habla muy articulado, que habla con mucha lógica. Es alguien elocuente. Dice, entonces me da impresión que los griegos seguían a Apolos porque él les daba sabiduría. Él era un hombre elocuente. Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Verdad? Los que decían yo soy de Pablo o de Cefas, era porque ellos tenían las señales de apóstol. Y unos decían, no, yo soy de Apolos, porque me imagino que Apolos daba unas predicaciones espectaculares, ¿no? Entonces, como el griego buscaba sabiduría, pues entonces estaba inclinado a creer a seguir a Apolos. Me da la impresión que ahí estaba una división. Ahora veamos por qué el judío pide señales y el griego sabiduría. Dios siempre se manifestó a Israel con señales, siempre. Desde la primera vez que Dios se manifiesta a Israel, se manifestó con señales. La primera vez que da señales es cuando llama a Moisés. Y entonces Moisés le dice, oye Señor, ¿y cómo sabrán este pueblo que vengo de ti? Te voy a dar esto por señal, ¿no? Y pues cuando tira la vara y se hace una serpiente y luego se mete la mano y le sale leprosa, la vuelve a meter y le sale blanca. Y cada vez que Dios envía a alguien al pueblo de Israel, lo hacía con señales. Por eso lo que dice ahí en Mateo 12, 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Fíjense, los fariseos le dicen, danos señal de que eres tú el Mesías. Era una petición válida. Era una petición válida. Israel no podía creer en nadie como enviado de Dios si no daba una señal. Era una petición válida. Danos señal y creemos en ti. Nada más que el Señor dice no. La única señal que van a ver es la del profeta Jonás. ¿Cuál es esa señal? Que él iba a morir, estar 3 días bajo la tierra y al tercer día resucitar. Y esto fue donde precisamente tropezaron los judíos. Ahora los griegos hicieron sus propios dioses, de acuerdo con su propia sabiduría. Los griegos hicieron sus propios dioses de acuerdo con su propia sabiduría. Sus dioses tenían pasiones humanas y hacían cosas humanas porque para su propia sabiduría los habían hecho. Por eso si alguien les hablaba de otros dioses de manera elocuente y con sabiduría griega, ellos los aceptaban como en Atenas. Ahí en Hechos 17:21, Pablo está en Atenas. Pablo llega a Atenas y dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. El griego era así. El griego quería sabiduría. A ver, dime cosas nuevas, cosas lógicas, cosas sabias. Tienen comezón de oír, de sabiduría el griego. El griego quería sabiduría. Si yo podía decirle al griego de manera muy lógica, y le hablaba de otros dioses, él estaba dispuesto a aceptar esa religión sin ningún problema. Ahora bien, la predicación de nuestro Señor Jesucristo crucificado para los judíos fue un tropezadero, pues la única señal que se les dio fue la resurrección y esta no la creyeron, tropezaron en ella. Romanos 9 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, aquí pongo en Sión, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Déjeme resumir esto. Los judíos esperaban señales porque así trataba Dios con ellos. Los griegos buscaban sabiduría porque esa es su historia. La palabra de la cruz, ¿sí me explico? La palabra de la cruz era tropiezo para los judíos.
porque no lo creyeron. Era tropiezo. ¿Sí me explicó? Y para los griegos, ¿qué era? Como una locura. Fue lo que le pasó a Pablo en Atenas. Pablo les empieza a predicar en Atenas y llegan en Hechos 17:32. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en alguna otra ocasión. ¿Les pareció qué? Una locura. Pablo le estaba diciendo a Corinto, no importa si eres judío o eres griego, si tú no conoces al Señor Jesucristo, la palabra va a ser de la cruz va a ser para ti o tropezadero, porque así estaba profetizado, o tropezadero o locura, por tu propio contexto. Por eso están divididos. Porque el evangelio de la cruz o es tropezadero o es locura. Pero Pablo concluye, si eres de Cristo, si has creído en el Señor Jesucristo, no importa que seas judío o seas griego, Cristo es sabiduría y poder de Dios. Esa es la conclusión. ¿Eres griego? ¿Eres judío? No importa. Si eres del Señor, si has creído en el Señor Jesucristo, si le has recibido como tu Señor y Salvador, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Ahora Cristo es nuestra sabiduría, Cristo es nuestro poder. En Él estamos completos. En Cristo estamos completos, hermano. Según lo que dice Colosenses 2:8. En Cristo, en Él estamos completos. Desecha todo lo que arrastras, hermano. Desecha todo lo... Pablo está diciendo, desecha todo lo que arrastras del pasado. Todo lo que te enorgullece. Tu sabiduría, tus títulos, tus logros, tu ciencia, tu pedigrí, tu educación. En Cristo estamos completos con su poder y su sabiduría. Él es todo en todos. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por el amor que tú tienes hacia nosotros, Señor, que no merecemos. Gracias, Padre, porque en ti estamos completos, porque tú eres nuestra sabiduría. Tú eres nuestro poder. Gracias, Señor, porque lo que fuimos, Señor, bueno o malo, no es relevante. No es ni por poco relevante. Porque solamente en ti, Señor, solamente en ti somos tus hijos. Y solamente en ti podemos confiar. Y así mientras estamos orando, si hay alguien aquí, algún invitado, alguna persona que no ha recibido al Señor Jesucristo, que no le ha invitado al Señor Jesucristo a venir a su vida, déjame decirte algo, el pecado te ha separado del Señor Jesús. El pecado es lo que nos ha separado del Señor Jesucristo. Estos colosenses, su pecado, su soberbia, su altanería era lo que los había separado del Señor Jesucristo. Y eso es lo que el pecado es lo que nos lleva al infierno, a estar lejos de Dios, a vivir una vida separada de Dios. Pero hay una solución porque Cristo, la palabra de la cruz es que Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados. Él fue enterrado, sepultado, y estamos completamente seguros que Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra, y Él es el Señor, y Él es Dios que se encarnó, y Él es también quien nos trajo la salvación. Lo único que tienes que hacer es recibirle
recibir esa salvación. Tienes que decir, tienes que pedirle perdón allí en tu corazón, decirle: Señor, perdóname por mi pecado, perdóname por el pecado que hay en mi vida, perdóname por el pecado que he cometido, por el adulterio, los robos, las mentiras, por aquellos pecados que he cometido. Señor, te pido perdón. Arrepiéntete, vas por el camino equivocado y reconócelo delante del Señor. Dile ahí en tu corazón. Él te escucha, eso estoy completamente seguro. Y ahora dile al Señor Jesucristo: Señor, creo que tú moriste en una cruz por salvarme. Creo que fuiste sepultado, que resucitaste al tercer día, que eres el Señor de señores, y quiero que vengas a mi corazón. Abro las puertas de mi corazón para que tú entres en él. Te recibo como Señor y Salvador. Pídeselo allí en silencio, seguramente Él te está escuchando.